En Montessori sembramos la semilla para la libertad, la paz y la creatividad. Por eso, nuestra pedagogía está más vigente que nunca. En este podcast te vamos a compartir las claves para que juntos, colegio y familia, ayudemos a nuestros niños y jóvenes a ser los nuevos ciudadanos para el mundo. Bienvenidos al podcast Vive Montessori. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Vive Montessori. Somos Cecilia Herrera y Santiago Débora, que somos guías aquí en el Colegio Montessori Torreón, en la comunidad de adolescentes de secundaria y de preparatoria. El día de hoy vamos a estar platicando sobre nuestra experiencia, así como el legado que dejó la doctora María Montessori en cuanto a esta etapa tan importante y tan poco comprendida de la vida que es la adolescencia. Si bien nosotros sabemos que existen las bases para los niños de 3 a 6, de 6 a 12, que nos dejó la doctora María Montessori, no conocemos tanta información sobre qué podemos hacer con nuestros adolescentes de 12 a 18 años, debido a que las investigaciones que tenemos al respecto son muy breves si las comparamos con las que existen sobre los dos primeros planos de desarrollo. La doctora María Montessori inició sus investigaciones en las personas que ella consideró que eran los grandes olvidados de la sociedad, que en ese entonces eran los niños, específicamente los niños que tenían alguna condición o estaban en alguna desventaja en comparación de los demás niños en las escuelas públicas principalmente, de su época y de su país, que era Italia, como todos lo sabemos. Estas personas pues eran los niños. Para ella la infancia era una etapa que estaba pues muy olvidada, que no se le prestaba suficiente atención, y por eso es que ella se dedicó a investigar y dedicó su vida a atender a estas personas, ¿no? A la infancia. Si nosotros nos basáramos en esta filosofía, pues hoy en día la infancia no considero que sean los grandes olvidados de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque ya existe más información, porque los padres se centran muchísimo en la primera infancia de sus hijos, lo cual es maravilloso, pero existen unos grandes olvidados que son los adolescentes. Como padres tenemos mucho miedo a qué va a pasar cuando nuestros niños, nuestros bebés, nuestros pequeños crezcan y lleguen a la adolescencia. Le tenemos mucho miedo a qué va a pasar, cómo se van a comportar, cómo les va a ir en la escuela, en fin, nos asaltan miles de dudas acerca de la adolescencia de nuestros hijos, cuando en realidad no tendría por qué ser así. La adolescencia, si bien es un periodo crítico en la vida, en la que ocurren muchísimos cambios de todo tipo, no solo físicos, sino emocionales, hormonales, mentales, o sea, realmente es una etapa súper importante. No tendría por qué ser una etapa a la cual tenerle miedo. Y yo creo que mientras más conozcamos sobre esta etapa, mientras más conozcamos a nuestros hijos, o en nuestro caso, a nuestros alumnos que están pasando por la etapa de la adolescencia, nos daremos cuenta que no es una etapa a cual temerle, pero sí una etapa que necesita muchísimo acompañamiento. Todos conocemos el acompañamiento que necesita un niño pequeño, no sé, de los 3 a los 6 años, de los 6 a los 12 años, pero poco sabemos qué necesitan nuestros adolescentes. Y qué mejor que acercarnos a ellos, que hablar con ellos abiertamente y sin juzgarlos. Yo creo que eso es súper importante, no tener una idea preconcebida de lo que es un adolescente, sino acercarnos con ellos, ser empáticos y darnos cuenta de qué es lo que realmente ellos necesitan de nosotros. Yo creo que si la doctora Montessori hoy en día estuviera aquí con nosotros y siguiera investigando como era su intención, investigar la adolescencia y la primera etapa de la edad adulta, esto sería lo que ella querría.
darnos cuenta qué necesitan estas personas que se están introduciendo a la sociedad, que están dejando a un lado el núcleo familiar para incorporarse a lo que es un núcleo mucho más grande que es la sociedad. Completamente de acuerdo que van a entrar a este nuevo núcleo social que muchas veces no tienen las herramientas por el mismo hecho de que están olvidados, o sea, como mismo lo decías ahorita, que es nuestra etapa que justo en estos momentos tenemos un poco más rezagada, ¿no? Que ahora sí, no como antes teníamos olvidado la primera etapa de los niños, ahora sí tenemos esto y como que no tienen mucho las bases de cómo entrar a la sociedad. Por lo mismo, porque estamos ahorita más enfocados en otras partes de su desarrollo. Sí, tratar de acompañarlos. Creo que nosotros como guías deberíamos acercarnos más a nuestros jóvenes y escuchar qué es lo que ellos tienen para decirnos a nosotros. Entonces, saber que nosotros podemos confiar en ellos para que puedan hacer las cosas, porque muchas veces también pensamos eso, que no son capaces de hacerlo. O sea, pensamos que todo les tenemos que hacer o no van a tener la capacidad de hacer tal cosa, pero eso es lo que tal vez ellos en este momento nos están exigiendo. Un poco de confianza en ellos, que sepamos que pueden hacer las cosas y pues pienso que también esa es una parte que muchas escuelas o en muchos otros lugares no se les está dando. No se les da esa confianza de, de hacer las cosas por ellos mismos y creo que eso más que nada también es lo que ellos necesitan en esta etapa. Me gustaría mucho compartir con ustedes un poco de mi experiencia personal como guía de adolescentes. Les platico que en un principio mi idea o mi intención era dedicarme a guiar niños en edad preescolar. A mí me encanta la infancia, soy mamá de una niña en edad preescolar, por lo cual yo me veía acompañando niños en esa misma etapa. Cuando se me dio la oportunidad que tengo actualmente de trabajar con adolescentes de entre 12 y 18 años, que es pues secundaria y preparatoria, yo me sentí un poco intimidada, ya que era la primera vez que iba a trabajar con personas de esta edad. Decidí darme la oportunidad y creo que ha sido una de las experiencias más increíbles de mi vida. Me siento súper afortunada de tenerlos en mi vida, en mi día a día, de aprender de ellos, porque estoy segura que no solamente ellos aprenden de mí, sino que yo aprendo de ellos día con día. Sus ocurrencias, sus vivencias, todo lo que me comparten, sus preocupaciones, en fin, todo lo que ellos se abren a compartir conmigo, créanme que es toda una lección de vida. Me he dado cuenta que, bueno, yo se los comenté hace unos minutos, que la adolescencia no es algo a que tenerle miedo, pero sí es algo a lo que tenemos que conocer y tener mucha empatía, porque yo creo que si bien todos los que estamos escuchando este podcast, o la mayoría, que ya estamos en la edad adulta, ya pasamos por esa etapa, ya pasamos por la adolescencia, pero muchas veces se nos olvida que hubiéramos querido, que hubiéramos necesitado en esa etapa. ¿Hubiéramos necesitado maestros o guías más empáticos con nosotros? Probablemente sí. ¿Hubiéramos necesitado que nuestros papás se preocuparan menos y nos acompañaran más? También yo creo que muchos responderíamos que sí a eso. Entonces yo pienso mucho en eso, me encanta estar con ellos, yo creo que fue una decisión muy acertada haber aceptado trabajar con adolescentes. Y pues yo invito a todos los que nos escuchan, sobre todo si eres papá o mamá de un adolescente, que te acerques mucho a él y te aseguro, bueno, a él o a ella, y tienen muchísimo que compartirte, que recordemos nuestra etapa de adolescentes y siempre pensemos qué hubiéramos necesitado en la situación que están nuestros hijos o hijas. Y pues bueno, la verdad, eso lo comparto desde mi experiencia personal. Creo que ellos, como Santiago ahorita nos compartió, necesitan confianza, necesitan sentir que pueden hacer las cosas y esto les va a ayudar muchísimo también en su autoestima, en el saber que un adulto está poniendo toda su confianza en ellos
y que sabemos que pueden hacer las cosas. Aquí en el colegio también imparto un taller que para mí es súper importante, que es el de cocina. ¿Por qué es tan importante? Bueno, les platico que yo estudié gastronomía hace algunos años, la licenciatura en gastronomía. Al darles yo el taller de cocina, no pretendo que salgan de aquí siendo chefs internacionales ni listos para trabajar en un restaurante, que yo sé que si así quisieran podrían hacerlo. Pero esa no es la intención de este taller. La intención del taller es darle herramientas a cada uno de sus hijos que lo están tomando aquí en el colegio para ser más independientes. Son herramientas para la vida, para formar adultos autosuficientes, adolescentes autosuficientes que no necesitan de mamá o papá o de un adulto para prepararles sus comidas, para hacerles su refrigerio para el colegio. Realmente son bases para la vida, porque todos ellos y todos nosotros comemos 3 veces al día, todos los días, y es súper feo tener que depender de alguien más para preparar eso, ¿no? Entonces me encanta que aquí en Montessori les demos herramientas para la vida, herramientas prácticas, porque vida práctica no termina en casa de niños, continúa. Y es algo que va a continuar toda la vida. Entonces, que aquí en el colegio les podamos dar este taller a nuestros chicos de secundaria y de preparatoria, me parece maravilloso. Y lo digo también como mamá, espero que en un futuro mi hija sea súper autosuficiente, y si eso se lo van a inculcar en el colegio, pues para mí es como que un plus, ¿no? De lo que ya vemos en casa, continuarlo en el colegio, pues es increíble. Entonces, me siento súper afortunada de poder darles un poquito de mi conocimiento, dejarles una pequeña semilla de conocimiento que utilicen en su vida, pues de aquí en adelante, ¿no? Porque lo que aprendan aquí lo van a utilizar el resto de sus vidas. Completamente de acuerdo de que lo que aprenden aquí es algo que les va a servir para siempre, y es una de nuestras grandes metas, ¿no? Y compromisos hacia sus hijos. Entonces, pues esperamos que esta charla les haya gustado y que les sea útil en el acompañamiento de sus hijos adolescentes. Recuerden que esperamos sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias a través de nuestras redes sociales, y nos escuchamos en el próximo capítulo de su podcast Vive Montessori. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.